Entonces el día de hoy vamos a hablar, muy importante, sobre el Amnim Belemalshnim Atiktikvab, Jolas Dedim, Jolo Ibeja, Bejol Soneja Meira y Karetu. Dijimos la semana pasada, todos los que te odian Dios y todos tus enemigos, destruyeles. ¿Quién son los enemigos de Dios? ¿Quién son los que odian a Dios? Dice la Gemara, todo aquel que odia al pueblo judío y es enemigo del pueblo judío, automáticamente es enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué no pedimos mejor directo? Bejol Oibenu, Bejol Sonenu, que todos nuestros enemigos y todos nuestros odiados que se destruyan. No. Cuando Rabeliao Lupián se enfermaba, entonces decía a Hashem que lo cure. Dijo, por dos motivos. Uno, primero, porque tú estás sufriendo. Porque está escrito que cuando Am Israel sufre, Akadosh Baruj Hu sufre con él. Entonces, uno, porque tú estás sufriendo. Y dos, porque yo también estoy sufriendo. Es lo mismo aquí. Le decimos, la minim, bejolo y beja, bejol soneja. Mira, Hashem, nosotros la estamos pasando mal con los enemigos, con Hamas, con Irán, con todo el Hezbollah, todos los enemigos y los antisemitas la estamos pasando mal. Pero no nada más nosotros la estamos pasando mal, tú también la estás pasando mal y por eso acaba con toda esa gente que es enemigo del pueblo de Israel y también de quién. Aquí estamos hablando de gente que quiere exterminar al pueblo de Israel, que ha hecho sufrir y matar. Como vas a ver cuánta gente, Barminan ha pasado, cuánta gente ha querido destruir al pueblo de Israel. Y por eso es muy importante que la persona en esta verajá ponga Kavaná, Bejolo y Beja. No solamente que nos odian a nosotros, a Akadosh Baruj Hu, todo el que nos odia automáticamente es un enemigo y odio de Dios y por lo tanto queremos que los extermines. ¿Dónde se le presentó por primera vez a Akadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu? ¿Se acuerdan? En una zarza. ¿Han visto una foto o algunas veces han visto una zarza? ¿Saben cómo es el árbol de la zarza? Todo espinoso, chiquito. Oye, si es tu primera carta de presentación con el pueblo judío, Isaías, la verdad yo no me presentaría en una zarza, me presentaría en una palmera, con coquitos, con dátiles, o en una de mangos, un pino, un cedro, ¿no? ¿Tú te presentarías a Dios en un árbol espinoso? ¿Saben qué dicen los Jamim? ¿Por qué a Akadosh Baruj Hu se le presentó en un árbol chiquito, arbusto, espinoso? Para decir, Bejol Tzarotam lo tzar. Hashem sabía que el pueblo de Israel estaba sufriendo y le quería demostrar a Moshe Rabbeinu que no nada más el pueblo de Israel está sufriendo, sino también él está sufriendo con él. Iman Ojibe Tzara, Ajaletzeu, Ajabedeu, Ore Jamim Asvieu, Beareu, Bishuati. Decimos todos los días en Motzei Shabbat. Estoy con mi pueblo con sufrimiento, más de lo que una mamá o un papá, más de lo que un niño sufre cuando le van a hacer una operación, una cirugía, más el papá y la mamá sufren, ¿sí o no? Sí. Más, pero hay veces es necesaria, porque muchos, entonces ¿para qué? Bueno, hay veces es necesario, lo decimos muy bonito, pongan atención en Motzei Shabbat, en Yoshev Seter, estoy contigo en tu sufrimiento, Ajaletzeu, Bajabedeu, te voy a salvar, te voy a honrar. Oreje a mí más vieu, te voy a dar larga vida. Veareu bishuati, y voy a ver mi salvación. ¿Cómo mi salvación? Y voy a ver, está hablando Dios. Veareu bishuati, y voy a ver mi salvación. Dicen los Jamim, cuando un yehudí sale de sus problemas, es como si Akadosh Baruj Hu salió de los problemas. Porque todo el tiempo que un yehudí la está pasando mal, Akadosh Baruj Hu no la pasa bien. No la pasa bien. Cuando Titus entró a destruir el segundo Bet HaMikdash de los romanos, agarró una espada y la clavó en el Ejal, en el Parojet, y cuando la sacó con sangre. Hay quien dice que Hashem hizo un milagro, hay quien dice que había sangre de la sangre que salpicaba el Kohen Gadol en Yom Kippurim adentro del Kodesh HaKodashim, de eso. No importa. ¿Saben qué hizo Titus? Empezó a gritar. No solo conquisté Jerusalén, no solo conquisté, ¿cómo se llama? El Bet HaMikdash, ya maté a Dios. Así dijo. Así dijo. No nada más ya maté, ya conquisté Jerusalén, ya destruí el Bet HaMikdash, ya maté a su Dios de los judíos. Dice ahí el Midrash que los ángeles se quejaron con Dios, le dijeron, ya, ¿hasta cuándo? ¿Por qué Hashem? Ya destruiste Jerusalén, ya destruyó el Bet HaMikdash, ya. ¿Por qué lo hace sentir que te matas? ¿Saben qué contestó Dios? Primero que todo, tranquilo. ¿Saben quién va a acabar con Titus? ¿Saben cómo murió Titus? ¿No saben? Iba en el barco de regreso a Italia. Muy bien, eso. Iba a Italia y de repente las olas del mar se empezaron a mover y se iba a ahogar Titus. Y lo retó a Dios. Dijo, este es el Dios del agua.
¿El diluvio con qué fue? Con el agua. ¿A los egipcios con qué los mató? Con el agua. ¡Ah, es en el agua! ¿Qué dijo Dios? Que se pare el mar. ¿Saben cómo se murió? Se bajó del barco, se le metió un mosquito por la nariz y se le metió al cerebro. Y la creación más pequeña del mundo acabó con Titus. Le fue comiendo su cerebro, poco a poquito. Dice que tenía unos dolores de cabeza tremendos, hasta que una vez pasó junto a un herrero y como que el martillazo espantaba al mosquito y se le calmó el dolor de cabeza. Pues, ¿qué hizo? Contrató un herrero para que martille en su casa, en su palacio, 24/7. Pasó una semana, el mosquito se acostumbró, se siguió comiendo el cerebro. Dicen que cuando falleció Titus, le abrieron la cabeza, le sacaron el mosquito del tamaño de una codorniz, se comió todo su cerebro. Entonces dijo Dios, primero que todo, tranquilo. ¿Saben quién voy a acabar con él? ¿Quién va a acabar con él? Un mosquito. Y número 2, vean qué bonito. ¿Saben por qué hice que sienta que me mató? Porque cuando matan a mis hijos, es como si me están matando a mí. Todo lo hizo Hashem porque el pueblo de Israel no soportó bien. Entonces, ¿cómo él sufre de algo que él mismo permitió? Cabiajol, como tú como papá, a veces llevaste a tu hijo al dentista, tú lo llevaste y tú pagaste para que te saquen la muela, ¿y sufres o no? ¿Por qué sufres si tú lo llevaste? Sufres porque sabes, duele porque tu hijo está llorando, aunque él... ¿Y sabes lo que más sufre Dios? Que nosotros no entendemos por qué lo hizo. Él, sí sabe. Y por eso sufre. Pero hay otra cosa, nosotros nos vamos a dormir, comemos, nos distraemos a veces de nuestro dolor. Él en Shija, él tiene presente 24/7. Entonces por eso es muy importante saber que cuando el pueblo de Israel sufre, y cuando alguien lo hace sufrir, que sepa que se está metiendo ¿contra quién? Contra el Kodesh. Hay un pasuk en el Naví que dice, en Joel, en el libro de Joel, dice, todo les voy a perdonar a los enemigos de Israel. Hay algo que jamás se los voy a perdonar. La sangre que derramaron de mis hijos, eso jamás se los voy a perdonar. ¿Saben ustedes que a la persona después de 120 años cómo se entierra? No se lleva uno ni sus calcetines, ya saben, ¿no? Desde el más rico hasta el más pobre, nadie se lleva nada. Lo único que le ponen es unas mortajas y se acabó. Hay excepciones. Cuando hay un ataque terrorista y matan a una persona, lo aleno, lo entierran con su ropa y con toda la sangre que hay, así lo entierran. ¿Por qué? Porque eso es kitruk, eso sube arriba y Akadosh Baruj Hu ve la sangre que derramaron y eso dice Akadosh Baruj Hu hace una furia muy grande contra ellos. Dice el pasuk, todo les voy a perdonar a los enemigos de Israel. Hay algo que jamás se los voy a perdonar. Cada gota de sangre que derramaron, eso jamás se los va a derramar. Entonces les quiero leer para que pongan un poquito de atención de todas las guerras y persecuciones, bueno, no todas, casi todas las más importantes que el pueblo de Israel ha tenido desde que salió de Egipto, ¿sí? En Egipto, obviamente, pues ya estuvimos ahí 210 años en exilio, 116 de esclavitud y 86 de una esclavitud muy dura. Aquella persona que no lograba llegar a la cuota de los ladrillos de la construcción, ponían a su bebé, a su hijo, en la Parashá de Mishpatim, el que se fija ahí en Rashi se va a dar cuenta. Rashi dice que Akadosh Baruj Hu vio que el Livnat Binat Sapir, que una mujer estaba construyendo y estaba en su mes número 9 de embarazo y le empezaron a pegar los egipcios porque no llegaba a la cuota, la estaban haciendo sufrir y a la mitad de la construcción se le salió el bebé y se le revolvió con el lodo y con el y eso a Akadosh Baruj Hu Kaviahot se lo llevó el Shamaim, dice Rashi, que el Livnat Binat Sapir para vengarse y para castigar a quién, a los egipcios. Bueno, sabemos la guerra de Amalek saliendo de Egipto, nadie se podía meter contra el pueblo judío, nadie se quería meter, aunque Am Israel deshizo a Amalek, sí, mucha gente no sabe eso, que Am Israel deshizo a Amalek, lo destruyó, pero ¿qué creen? Enfrió a los demás pueblos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto era el más poderoso, todo el mundo decía, wow, si el pueblo de Israel pudo salir de Egipto, Shema Israel. Pero cuando Amalek vino, lo atacó,
los demás pueblos ya no le tenían tanto respeto y tanto miedo al pueblo israelí, como lo que hizo Bin Laden con Estados Unidos en las Twin Towers, ¿sí? A lo mejor se murieron los terroristas y los mataron, lo que sea, pero demostraron que Estados Unidos no es tan poderoso como él decía. Y eso es algo muy grave, ¿sí? Asher Karejaba Dereja, una de las explicaciones es que eso, que enfrió a los demás pueblos, que dicen que a qué se parece a una tina calientísima, una alberca que está hirviendo y nadie se quiere meter, nadie se meter. Viene uno y se echa, y se achicharró, pero ya la enfrió para los demás, ya no está imposible. ¿No les ha pasado? O yo he visto al revés, una alberca que está congelada, yo no me meto, viene uno y se avienta, los demás ya se avientan, ¿ok? Eso hizo Amalek contra el pueblo de Israel. Es una de las guerras más importantes que tuvo el pueblo de Israel. Después hubo otras guerras con los Midianim, pero bueno, ya me voy a saltar hasta entrar a Israel, la guerra con los 7 pueblos, Kinanía, Jantía, Moría, Presibia y Bisil, para conquistar la tierra de Israel. Y ahí, sí, hasta el año 586 antes de la era común, fue aproximadamente 800 y pico años después de que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel. El pueblo de Israel entró a Israel y 430 años después construyeron el Bet HaMikdash. Shlomo Melech. ¿Cuántos años duró el primer Bet HaMikdash? 410 años. Vinieron, ¿quién? Los babilonios, encabezados por Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar le tenía miedo. 18 años. Salía una voz atrás de su trono que decía, ve y destruye, a mis hijos se están portando mal. Le daba miedo. Se me va a hacer lo que le hizo a Paró. Yo no me meto con los judíos, no. Todos los aliados le decían, tú eres el que tú puedes contra Israel, tú puedes contra Israel. No, le sacaba. Decía, no, es que mis soldados son muy piquis y son muy delicados. Le dijeron, la peor ciudad de Israel, que era Hebrón, la que más hoyos tenía, así más es mejor que la mejor tierra de Egipto. Entonces, ya tuvo que lanzarse y se lanzó para ir a conquistar, destruyó Jerusalén, ¿sí? Exilió a la gente más importante de Israel, primero hizo un exilio chiquito de la gente como Mordejai y eso, y luego sacó a la gente a casi todos, y dejó a la gente más humilde allí en Israel. Ok. Pasaron 70 años, se construyó el segundo Bet HaMikdash, ¿sí? ¿Qué pasó? A la mitad de la construcción del segundo Bet HaMikdash, ¿qué pasó? No, antes de que pasen los 70, ¿quién vino? ¿Quién se acuerda? Purim. Los persas. Amán, Rasha y Ahashverosh querían destruir al pueblo de Israel. Toda la Megilat Esther, no les voy a contar toda la historia de Megilat, ya se la saben. Al final de los 70 años, exactamente, no había Bet HaMikdash, era entre el primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash, ¿sí? Hay quien dice que todo el Mishté de Ahashverosh fue que estaba festejando que el pueblo de Israel ya no iba a construir el segundo Bet HaMikdash, que según las cuentas ya no iban a poder regresar a Jerusalén, y por eso fue tan grave que fueron, ¿cómo vas a festejar algo que es en contra de la Geulah? ¿Ok? Pero todavía no estaba el segundo. No. Entre el primero y el segundo fueron 70 años, Purim fue como a los 62 años. Hay quien opina que el hijo de Esther y Ahashverosh fue el que permitió la construcción del segundo Bet HaMikdash. Estaba chiquito, Dariaba Shashani, muy bien. ¿Ok? Vinieron los romanos, Titus, ya les conté, destruyó el Bet HaMikdash, sacó el Bet HaMikdash, antes, Hanukkah, 250 años después de la construcción del primer Bet HaMikdash, ¿quién vinieron? Los griegos. Los griegos prohibían el estudio de la Torah, Shabbat, Brit Milá. No destruyeron el Bet HaMikdash, pero profanaron el Bet HaMikdash, los Hashmonaim lo recuperaron, pero la guerra duró 52 años. 52 años fueron la guerra con los griegos. Hasta que después de otros 200 años aproximadamente, el segundo Bet HaMikdash duró 420 años. ¿Qué pasó? Titus Arashá viene y lo destruye, ya contamos la historia, ¿ok? Exilia. ¿Consideraban los mismos años que hoy por hoy? Sí, igualito. Mucha gente no sabe que Titus se llevó 100,000 Yehudim de esclavos a construir el Coliseo. Yo fui al Coliseo en Italia y una guía no judía me lo confirmó y me enseñó una piedra cómo tiene que ver, cómo ahí dice que este Coliseo fue construido a manos de esclavos judíos que vinieron de Jerusalén. Se llevó 100,000 judíos a hacer.
Y eso era el Coliseo. Y después en el Coliseo, ¿qué era? El Coliseo era guerras, ponían a gladiadores. ¿Qué son gladiadores? Esclavos y judíos los ponían a pelear contra leones, contra animales salvajes, y ellos se sentaban como un estadio y se reían y aplaudían, y pobrecitos, así mataban a muchos Yehudim. Fue algo cruel, muy cruel. O sea, ya sé que está un poco, me voy a ir más rápido porque es historia, pero lo que quiero llegar es, ¿qué sería del mundo sin el pueblo judío? Miren cuántas guerras y cuántas persecuciones, y ahorita les voy a leer qué pasaría si este mundo no hubieran existido los Yehudim, los judíos, ¿ok? Entonces no se me desesperen. Número 2, viene Roma, destruye. Bueno, voy a la época un poco más moderna. Bueno, después, 18 de julio de 1290, la gente no sabe, expulsan a los judíos de Inglaterra. Todo el mundo sabemos en 1492 o 93, en 92 de la expulsión de los judíos de España. La gente no sabe que en 1290 Inglaterra hizo un edicto de expulsión a los judíos. Motivo, política, presión religiosa, punto 1. En 1306 y en 1394, Francia también hace un exilio, los expulsó a los Yehudim de Francia. En 1096 empiezan las cruzadas, Shema Israel. Yo les digo, las cruzadas fueron de las cosas más 7 de octubre, bueno, un 7 de octubre, pero duraron años, muchos años, creo que hubieron 10 o 12 cruzadas, no fueron, la gente piensa que fue un año. En tiempo de Rashi, echaban los bebés para arriba y los cachaban con una espada. Le abrían a las mujeres sus estómagos, que estaban embarazadas, les sacaban el bebé, les metían gatos y se los... Cosas terribles. Eran los católicos, los cristianos más bien, los cristianos. Europa, masacre, no nomás a los judíos, también a los árabes. Eran en contra de los árabes también. Ok, 1492, aquí es famoso el decreto de la Alhambra, ¿sí? ¿Tú viste la Alhambra ahí en España o no? En Granada, ahí el rey de Castilla, en honor a su Dios y en agradecimiento porque había conquistado muchos países, quiso hacer que todo el país de Castilla, de España, sea cristiano, y todo el que no lo iba a matar. Y ellos se defienden diciendo que ellos no mataron a los Yehudim, que ellos les dieron de marzo a agosto de 1492, les dieron tiempo ¿para qué? Para que se vayan. Y el que se quede, entonces nosotros no matamos, dijimos que el que se quede y no se convierta al cristianismo lo vamos a matar. Sí, lo que ellos no dicen es que no dejaron ni permitieron que se lleven ni comida ni dinero. ¿Cómo se van a ir? Entonces, ¿cuánta gente mataron ahí? Dicen que 200,000 se quedaron, 200,000 mataron en la Inquisición, y 200,000 se murieron en el camino porque no tenían nada, no tenían comida, entonces fue una masacre muy, muy, muy fuerte. Hay una carta de don Isaac Abravanel, que era el consejero de Isabela y del rey Fernando, ¿cómo se llamaba? Fernando. Fernando el Hermoso. Sí, ¿y qué creen? Él hizo el shidduch, ¿sabían? Él hizo el shidduch de los reyes. Sí, porque ella no era de sangre azul, ella era una plebeya, y él dijo, es buena muchacha esto, le gustó y se casó, y lo llamaron como consejero y como tesorero de España. Y le mandaron a llamar, le dijeron, ¿sabes qué? Tienen 3 meses para que se vayan. Dijo, piénsalo bien, creo que están equivocando. Dijo, bueno, déjame pensarlo. Llegó el día del veredicto, bueno, le dijo, se van. Dijo, por favor. Entonces le leyó una carta que les dijo, ¿ustedes creen que hoy es el día de la gloria para España? Hoy es la debacle de España. Hoy, España, la gente más sabia, el arte, los filósofos, los escritores, España era lo más importante de Europa. Y le dijo don Isaac Abravanel Rishon, él es un comentarista sobre el Humash, era un jefe muy grande. Dijo, ¿qué creen? Hoy se va a caer España. Yo leí esa carta justo en el Palacio de la Alhambra, y la guía española, pues ni modo, no era judía, pues lo tuve que leer, porque yo iba preparado. Dije, porque aquí esta carta se leyó aquí en este Palacio de la Alhambra, es en Granada. Si alguien puede ir, es un palacio hermoso. Alhambra era un palacio de los moros, era de los árabes. Y los cristianos se lo quitaron y se lo quedaron.
hermoso. Tiene jardines, tiene cuartos de aguas de, ¿cómo se llama? ¿Fuentes? Espejos de agua, mosaicos todos hermosos. No se pueden imaginar qué palacio por fuera. Mucho musar, porque la verdad, esta guía, increíble. Nos tardamos creo que 3-4 horas en verlo todo. Y cuando salimos, ya nos fuimos, ya íbamos al camión, nos dijo, volteen por favor para atrás. Volteamos para atrás. ¿Saben qué se veía? Una pared. Un palacio que nos tardamos 4 horas en verlo. Cuando te sales de ahí, era una muralla, es todo lo que se ve. Y nos dijo, ¿saben por qué? Los moros vivían muy bien, pero hacia adentro, no hacia afuera. No les gustaba enseñar hacia afuera. Qué musar tan grande. Pero cuando yo leí la carta de don Isaac Abravanel, les dije así dijo don Isaac Abravanel, ¿ustedes creen que hoy es la gloria de España? Hoy es la debacle de España. Acabé la carta y le dije, perdón, ¿qué lo dije? Me dice, no, es verdad lo que usted dijo. Es correcto. El día que expulsamos a los judíos de España, España se fue para abajo. Le dije, ¿y cuándo se recuperó? Y dice, hasta ahorita no se ha recuperado. Nunca España volvió a ser la España de cuando vivían los judíos allá. Nunca en la vida. ¿Ok? En 1648, en 1649, igual, masacres en toda Europa. Empezó en 1881, 1906, olas de pogroms. ¿Ya saben? ¿Saben qué eran los pogroms o no? En Rusia. ¿Saben qué pasaba? Llegaban los rusos y le decían a los judíos, tienen ustedes 45 minutos para irse de esta ciudad. Se acabó. A ver, ¿a dónde te vas? ¿Qué te llevas? ¿Qué te comen? ¿Cómo le hacías? Venían y quemaban los campos y mataban a la gente. Eran cosas muy fuertes. ¿Cuál era el pretexto de hacer eso hoy? Siempre, ahorita voy a hablar de eso. Siempre hubo un pretexto. Cuando éramos ricos, porque somos ricos, somos usureros, porque nos estamos saqueando al país. Y cuando somos pobres, hemos sido pobres en la historia, no, porque ustedes son pobres, porque son una carga para el mundo y Siempre había un motivo por el cual también en las cruzadas habían muchos líbelos de sangre. ¿Sabes qué es líbelos de sangre? Decían que los judíos mataban niños cristianos para hacer matzá con sangre. Bueno, 1933 a 1945 ya sabemos la Shoah, Arurá, 6 millones de Yehudim fueron asesinados en cámaras de gas y de una manera muy cruel. Después, en 1947 a 1949, la guerra civil, 1948 en la independencia del Estado de Israel, ya les conté esto, pero se los repito, Israel no estaba preparado para la guerra, no tenía armas, porque aunque Estados Unidos votó y muchos países votaron por la independencia del pueblo judío, Estados Unidos, por ejemplo, dijo, no te puedo vender armas, yo no me voy a echar en contra de todos los árabes contra mí. Y le dijo Ben Gurión a Isaac Rabin, lo escribe Isaac Rabin en su libro, que lo terminó 3 semanas antes de que Soñar es imposible o algo así se llama. Él cuenta que Ben Gurión le dijo, vete a buscar armas porque el día de la independencia nos van a atacar 7 frentes, como ahorita, imagínense, pero sin armas. Y nadie le quería dar armas. ¿Saben quién le dio armas al pueblo de Israel? Francia. Francia le siguió, te vendo armas. ¿Y por qué Francia? ¿Por qué Francia? Cuando los aliados ganaron la guerra contra los nazis, se repartieron. Francia, ¿qué le tocó? Las armas de los nazis. Entonces dijo Isaac Rabin, las armas que hicieron los alemanes para exterminarnos fueron las armas que nos ayudaron a defendernos de los árabes el día de la guerra. Miren cómo Dios cambia todo. No hablamos ayer de Colman, de Abit al-Hamanal y Tabi. Todo lo que Dios hace es para bien, es increíble. Uno no sabe. Los nazis hicieron armas para destruir y aniquilar al pueblo judío. Esas armas que iban a hacer los nazis, los usaron los soldados de Israel para pelear contra todos los árabes, con todos los frenos. Bueno, eso fue en 1948. En 1956 hubo la guerra del Sinai. ¿Sí? Saben que empezó a atacar Egipto. Israel invade el Sinai y le quita el Sinai. Y todo el sur ahí se los deshizo. En 1967 la guerra de los 6 días. Ya saben, ahí es cuando recuperamos el Kotel, recuperamos Ir Atika, ¿sí? Nos vinieron en sorpresa y Baruch Hashem Rodem. La guerra de Yom Kippur fue
muy dolorosa, fue como el 7 de octubre, murieron 3.000 Yehudim, 3.000, hacía la guerra más sangrienta, pero bueno, al final la ganamos. En 1982 la primera guerra del Líbano, 2006 la segunda guerra del Líbano, hemos peleado mucho con Gaza, ya no quiero más, y el 7 de octubre. ¿Por qué les digo tanto esto? ¿Por ququé tanto? Hay un escritor que se llama Mark Twain, es un escritor americano. ¿Saben qué dijo? Miren lo que dijo Mark Twain. Todo es mortal. Vivió en 1835 y 1910. Fue una vez a Israel. ¿Y qué escribió? No hay nada. Aquí es un desértico, no hay manera que crezca nada. Y era verdad. En el año, a principios del siglo pasado, Israel era un desierto. Hasta ahorita. Se enchina la piel, hasta ahorita. Ciudades, lugares donde los árabes viven, no hay agua, no hay flores, no hay nada. Lo conquista Israel, empieza a ver árboles, es una tierra viviente, es impresionante. ¿Ok? ¿Qué dijo Mark Twain? Todo es mortal, excepto el judío. Me interesa saber cuál es el secreto de su inmortalidad. ¿Sí? Dice, ¿dónde está Egipto? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Persia? Roma. Todos los que les mencioné hace ratito, todos, los romanos, los babilonios, los egipcios, los persas, todos desaparecieron, todos. O sea, como imperio. Como imperios. El imperio, pero, o sea, si pero como imperios. Sí, no, ya. John Adams, ¿quién es John Adams? Presidente de Estados Unidos. Los hebreos han hecho más por civilizar al hombre que cualquier otra misión. Wow. Todos estos enemigos no saben que atacar al pueblo de Israel es atacar a la humanidad, es atacar al progreso de la humanidad, porque nosotros venimos a este mundo a dar luz al mundo, a apoyar este mundo. Ahorita van a ver cuántas cosas el pueblo judío ha apoyado. Winston Churchill dijo, él dijo que sufrieron mucho el pueblo de Israel. Tolstoy, ¿sí? Escritor ruso, la idea central es Jew, the symbol of eternity. El judío es el símbolo de la eternidad. Nikolai Berdayev es un filósofo ruso cristiano muy famoso. Dice, es un misterio que no se comprende cómo el pueblo de Israel sigue en pie. Debería de haber desaparecido hace mucho. ¿Sí? Blas Pascal le preguntó al rey a Blas Pascal. Un César o alguien le prestó a Blas Pascal. Oye, tráeme una prueba que Dios existe. ¿Saben qué le contestó? El pueblo judío. La prueba más grande que exista. La prueba más grande que existe Dios es que existe el pueblo judío. Había una gaceta en Alemania, como una revista, donde decía que el pueblo judío iba a ser eliminado en unos cuantos años. Esa gaceta era de 1925, 1935. ¿Qué creen? La gaceta ya no existe y el pueblo judío aquí estamos, seguimos acá. ¿Cuál es la coincidencia de todos los grandes pensadores? La supervivencia judía es anómala históricamente. Su influencia moral sí es desproporcionadamente a su tamaño. Su continuidad desafía explicaciones puramente políticas o psicólogas. Hay un escritor inglés, John, ahorita me acuerdo de su apellido, que falleció el año pasado, que el pueblo de Israel hizo honores, que escribió una historia sobre los judíos. En Sanborn o en Gandhi lo pueden comprar. Un libro de casi 800 hojas o 900 hojas. Se llama La historia de los judíos. Y en la introducción él pregunta, yo si no soy judío, ¿por qué tengo que escribir sobre los judíos? Y una de las contestaciones que dice, ¿saben por qué me interesa escribir sobre los judíos? Porque ha sido el pueblo más perseguido, el que más persecuciones tiene. Según las estadísticas, los científicos, los historiadores, el pueblo judío tenía que haber desaparecido no de la tierra de Israel, del globo terráqueo. Y el único que sigue en pie es el pueblo de Israel. ¿Cuál es su secreto? Por eso quiero escribir. Él no contesta. Bueno, para mí no contesta cuál es el secreto. Rav Pinkus dice cuál es el secreto y les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida. Dice el pasuk, Hema karu benafalu.
Todos los demás imperios se tropezaron, se cayeron, jamás se volvieron a levantar. Los griegos, los egipcios, los romanos, todos. Se tropezaron, jamás se volvieron. Vanachnu, ¿cómo decimos? Y nosotros, Kamnu Vanitoda, no nada más nos paramos motivados. ¿Por qué? Dios nos ha metido el pie también al pueblo judío. Ya les leí muchas tragedias que el pueblo judío va a dar. ¿De dónde el pueblo judío ha sacado tanta fuerza para poder levantarse tantas veces de tantas tragedias? ¿Cómo nos levantamos tan rápido el 7 de octubre? Después de ver lo que nos hicieron, de la Shoah, de cómo mataban a los niños, a las ancianas, a los ancianos, a la gente embarazada. ¿Cómo? Dice Rapinkos, hay una diferencia entre nosotros y los demás imperios. A nosotros Dios también nos mete el pie, pero nunca Dios le suelta la mano al pueblo judío. Como pueblo y como individuo, sepan esto en la vida. A fin que estés en el abismo, sí, hay veces Dios te mete el pie. Y a veces te caes y no te caes al abismo. Pero hay algo muy importante. Dios nunca le ha soltado la mano al pueblo judío. Y cuando tu papá te agarra la mano, es más fácil pararte del piso que cuando te vas a parar solo. El chiste es que nosotros no le soltemos la mano. Es un papá le dijo a su hijo, agárrame. Y se iban pasando un puente, le dijo, agárrame. Y le dijo a su hijo, no papi, agárrame tú. Le dijo, es lo mismo, pero ya agarra. Dice, no es lo mismo. Dijo, ¿por qué? Dijo, tú nunca me vas a soltar, yo te puedo soltar, mejor agárrame tú a mí. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu hace con nosotros. Akadosh Baruj Hu nunca nos suelta. Como pueblo, como individuo, cuando estés deprimido y triste, y cuando digas, no, ya... Sí te metió Dios, ¿pero qué crees? Él nunca te suelta la mano. Si te quieres parar, te vas a parar. Y es pararse mucho más fácil. Ese es el primer. Y les voy a decir otro secreto que nunca lo he dicho, que es primera vez que se los voy a decir. Número 1, porque Hashem te ayuda. Número 2, porque la humanidad necesita al pueblo judío. No por soberbios, nada. Les voy a leer. Déjenme leerles nada más todo lo que algunos de los grandes enemigos del pueblo de Israel lo que decían sobre nosotros. Se burlaban, ¿no? Amán, que ya va a ser ahorita, hay un pueblo disperso. Son raros, son diferentes, son desleales. Por eso hay que destruirlos. Amán ya no existe y el pueblo judío, después de 2000 años, seguimos festejando ¿qué? Purim. Roma, cuando destruyó Roma, ¿sí? La gente no sabe que saqueó la menorá y todo. Hicieron una moneda y ¿saben cómo pusieron Jerusalén? Le quitaron el nombre. ¿Saben cómo le pusieron? Judea Capta. ¿Qué es Judea Capta? Judea conquistada. Era como para humillar. Las monedas decían eso. Le cambiaron los romanos y las monedas decían Judea Capta. Roma, hoy, yo fui a Roma, fueron a Roma, son ruinas turísticas. Nosotros seguimos aquí en pie, estamos aquí. En España dijeron en la expulsión, los judíos son un peligro para la pureza de la fe. Son marranos, son cerdos, ¿no? Ok, donde fueron los judíos después de la expulsión, floreció. Como ya les dije, España se hundió. Hitler decía, los judíos son sangrientos, los judíos son parásitos. ¿Dónde está Hitler? Y nosotros ya les dije, ¿no? La inauguración hace como 4 o 6 años inauguraron el Bet Knesset más caro de toda Europa. Costó 20 millones de euros restaurarlo. Y el que habló en la inauguración dijo, yo voy a hablar, fue el presidente de la comunidad, dijo, voy a hablar 10 segundos. Fue Netanyahu, fue Merkel. Dijo 10 segundos, se bajó, fue el mejor discurso de todo ahí. Dijo, Hitler, where are you? We are here, aquí estamos. Aquí seguimos, aquí estamos. ¿Ok? ¿Pero por qué? Egipto antiguo cayó, Babilonia cayó, Roma cayó, la Inquisición cayó, el nazismo cayó. Los imperios árabes se fragmentaron. Israel sigue. ¿Por qué sigue? Les voy a decir cuál es el secreto. 1, porque Hashem siempre nos suelta la mano. 1, porque el mundo necesita a los judíos. Díganme ustedes, ¿cómo se cuentan a los judíos? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué?
¿Por qué no se cuenta 1, 2, 3, 4, 5? A mí de chiquito me dijeron, es haram contar. ¿Por qué es haram contar a los judíos? Me habían dicho porque 1, 2 es separar y nosotros todos tenemos que ser 1, no podemos ser 1, 2. No me encantó. Pero de chiquito yo me la compré esa que te separa. Entonces por eso no puedes contar 1, 2. ¿Está bien? Hoy escuché guay algo impresionante. Si a nosotros nos contaríamos, ¿cuántos judíos hay en el mundo? ¿Quién sabe? 13, 12, ¿no? Muy positivamente 15 a 16 millones. ¿Cuántos seres humanos hay cuánta es la población mundial? 8.000. Ya llegamos a 8 billones. 8,000. Ya llegamos, torero, llegamos a 8 billones, señores. El año pasado. 8 billones. Díganme qué porcentaje de la población mundial somos. Nada. No digan el porcentaje. 0.2. Bajo cero. El error del censo de China, el error que son de 30 millones. No somos ni la mitad del error del censo de China, para que me entiendan. Entonces dice guay, ¿cómo cuentas a los judíos? ¿Cómo los cuentas? Majasita shekel. ¿Saben qué es majasita shekel? La moneda. Al judío no se le cuenta como individuo. Si te cuentan como individuo, eres polvo y paja. Al judío se le cuenta por lo que aporta al mundo. ¿Cuánto? Ahora sí, ¿cuántos premios nobles el pueblo judío ha aportado al mundo? 22% de los premios Nobel han sido para personas judías. Y no representamos ni el 1% de la población mundial. Pero vean toda esta lista de aquellos, esta lista hay que leérsela a todos los enemigos de Israel, que si hubieran querido haber acabado a los judíos, ¿qué hubiera pasado? La primera máquina de coser, Singer. ¿Quién la hizo? La familia Singer. Levi, el que usa jeans Levi's, se hubiera quedado desnudo porque no hubiera podido usar los Levi's. Calvin Klein, Isaac Mizrahi, Anne Klein, Marc Jacob, BCBG para las mujeres, ¿sí? Entonces no podrían. Ni le compres nada a la compañía Chanel, porque Chanel es de judíos. Y además, también las Polo de Ralph Lauren, también, porque se llama el dueño de Ralph Lauren, Ralph Lifshitz, si tiene nombre judío, ¿no? Y Donna Karan también se hizo porque quería ser sastre como su abuelito en Polonia. Así que al final solo vas a poder usar unos taparrabos, porque ni Calvin Klein, porque ni zapatos Adidas, Puma, Kenneth Cole, Nike, porque Adidas es del alemán Adi Dassler, Puma es del alemán Dassler, Kenneth Cole es gringo y Nike es de Bill Bowerman, todos judíos. El micrófono, la primera máquina de calcular, judíos. Abraham Stern ideó la primera máquina de calcular. ¿Te imaginas las obvias razones por las cuales las inventó? Bueno. Emmy Bliner, hijo del micrófono. No importa ahorita tanto. Ok. El invento. Ok. Espérenme, todavía hay la lista más. Kafka, Strauss, Noam Chomsky, Spinoza, Hannah Arendt, todos esos son filósofos y escritores, son judíos. Espérenme. Google, la gente no podría hacer Google, porque si hubieran matado a todos los judíos no hubiera nacido Larry Page y Sergey Brin, y que son judíos. Computadoras Dell, el que usa Dell, que sepa que las computadoras Dell, aunque sean más baratas que la Sony, porque no las vas a poder usar, porque Michael Dell hizo su bar mitzvah a los 13 años como todo Yehudí. Los superhéroes de los cómics que tú lees fueron hechos, Marvel Comics, ¿se acuerdan de Marvel Comics? Fue fundada por Martin Goodman y Hanna-Barbera, es de Joseph y Hannah Williams. Hanna-Barbera, los Picapiedras, tampoco lo pueden ver. Porky, Pinky, bueno, ya ahorita ya está. El pájaro loco, todo eso fue por Yehudim. Los pájaros Ranger, los Pokémon, todos. Batman, Spider-Man, pilas Energizer, tampoco. Las pilas Energizer fueron creadas por Joshua Leonel Cohen. eBay, tampoco, es por Jeff Skoll. Es un Yehudí de Los Ángeles. WhatsApp, Facebook. ¿Quién es el dueño de WhatsApp hoy en día? Mark Zuckerberg. ¿Quién? Mark Zuckerberg es Yehudí.
Instagram, Facebook, tampoco. Windows, tampoco lo puedes usar. IBM, HP, Nobel, Nokia, Cisco, Avaya, Microsoft, McAfee, Motorola, todo es hecho por los judíos. Microsoft también. Porque los chips de Microsoft son hechos en Israel por Yehudim, ¿sabías? El cerebro de todo, estas microchips. Todo el sistema del mail fue hecho por un Yehudí. Häagen-Dazs, hijo, el helado de macadamia, hijo. No van a poder comer. ¿Por qué? Porque es hecho nada más y nada menos por Reuven Matus, un judío de Manchester. Dunkin' Donuts, ¿te gustan las donas? Tampoco vas a poder, porque William Rosenberg es el que hizo Dunkin' Donuts. No puedes comprar en Macy's, ¿sí? Ni Toys R Us, que ya no sé si existe. ¿Sí? Ok. Si comiste un café en Starbucks, que sepas que Starbucks es hecho nada más y nada menos por Howard Schultz. Bueno, ¿se acuerdan de la Palm? Fue hecha por Donna Dubinsky. Ahora vamos a cosas más interesantes. ¿Alguien de aquí usó crema Nivea? Fue hecho por el farmacista alemán Oskar Tropolowitz. ¿Sí? Charles Haskell Revson hizo Revlon. Liliane Bettencourt es la dueña y la mujer más rica del mundo de la compañía francesa L'Oréal, así que esa tampoco la puedes usar. ¿Qué más? Helena Rubinstein, que es Estée Lauder, que también son maquillajes, tampoco. Mattel, las Barbies. Vean cuántas cosas hemos aportado Shema Israel. Con lo que juega tu hija fue hecha por Ruth Handler. Los juguetes Hasbro, de los hermanos Henry y Hela Hansenfeld, tampoco. Los coches Citroën, tampoco, porque hecho por Andrés Citroën, ni Fiat, tampoco. Y el fundador fue Gianni Angeli, bueno. Los San Antonio Spurs son dueños judíos. Los Chicago Bulls también. Entonces no puedes. Miami Heat, Houston Rockets, Boston Celtics, Dallas Maverick, Detroit Pistons, Boston Red Sox, Chicago Bulls, Aston Villa, Harlem, ¿se acuerdan de los Globetrotters? Ok. Seattle Supersonic, New York Mets, Ajax, Spielberg, ¿sí? Spielberg, saben que Star Wars y no sé cuándo, Jurassic Park y todo, es hecho por Yehudim. Los hospitales más avanzados del mundo, lo de la ciencia médica más avanzada, no estaban en Alemania nazi ni en Cuba. Mount Sinai de New York, Mount Sinai de Toronto, National Jewish Medical en Denver, Tel HaShomer en Ramat Gan, el Beit Israel en New York, Asir Mortimer Davis Jewish Hospital en Montreal, Sinai Grace Hospital en Detroit, Beit Israel en Boston, Sidar Sinai en Los Ángeles, Barnes Jewish Hospital en San Luis, el Hadassah en Jerusalén. Karl Landstein ideó el sistema para determinar el tipo de sangre de un individuo, también la forma de administrar insulina, así que cada vez que saquen sangre, ¿sí o no? Freud, el padre de la psicología moderna, era un judío de Viena. Jonas Salk y Albert Sabin obtuvieron la vacuna contra la poliomielitis, que ni se vacunen los que están en contra del pueblo judío. Y cuando tu niño le dan la vacuna, bueno ya, la famosa aspirina, hecha por Spiro, Yehudí. La tuberculosis se erradicó, Baruch Hashem, gracias a una vacuna hecha por Alexander Marmorek. Entonces no te vacunes contra la tuberculosis. Contra la famosa pandemia, ¿cómo se llama? Pfizer, claro, lo hizo el hijo de unos que se salvaron de la Shoah de Grecia. Bola o algo así se llamaba. Si quieren luego lo googlean, es judío también. Ni te olvides de Aaron Bachestrit, un médico venezolano que inventó la cura para la fiebre española. Ni de Martin Mayer, el fundador del Instituto Medicinal Tropical. Vean cuántas cosas todavía. No hablemos de ajedrez, Kasparov, Stinitz, Sócrates, Kaplan, fueron los campeones, Kalifman, Tal, Ochivik. Dices, nada más los hombres. No, también las mujeres. Las hermanas Susan Pulgar, Sofía Polgar y Judith Polgar no solo han sido todas campeonas mundiales de ajedrez a nivel, sino que las tres son las únicas mujeres rankeadas entre las 20 mejores ajedristas actualmente a nivel mundial. Políticos, Helen Zille, alcaldesa en Sudáfrica, John Kay, ministro en Nueva Zelanda, Geoff Cohen, alcalde en Holanda, Stefan Mandel, alcalde en Edmonton, Mike Feldman,
vicealcalde en Toronto, Mira Freeman, gobernadora de Escocia, Oscar Goodman en Las Vegas, Jerry Abramson en Louisville, no sé, Laura Miller, alcaldesa en Dallas, no sé en cuántos, tengo una lista interminable de políticos, de cuántos. Claudia Sheinbaum de México. Claudia Sheinbaum. Tienen toda la razón. No, música ni lo digan. Miren, ya ni les digo todo eso. Bueno, lo que quiero decir es un hidush muy grande. ¿Por qué no han podido contra el pueblo de Israel? Por dos motivos. Uno, porque Hashem nunca le suelta la mano al pueblo de Israel. Número dos, ¿saben por qué no? Porque el día que acaben contra los judíos, van a acabar con este mundo. Este mundo se va a acabar. Porque han aportado tanto al pueblo judío, al mundo entero, que eso, aparte armamento, aparte tecnología, aparte los premios Nobel que han apoyado a ayudar a que este mundo sea mucho más avanzado, mucho más limpio, mucho más sano, que la gente viva mucho más sana. Bueno, tenemos que estar orgullosos, pero les digo una cosa, esto nos compromete. Tienen que pensar cada uno de ustedes, bueno, ¿yo qué estoy aportando para que este mundo sea mejor? No todos son farmacéuticos y no todos hacen de moda, pero cada uno de nosotros. ¿Vieron? Si Levi's, el señor Levi's, hubiera pensado que no nada más quiere hacer negocio, quiero hacer gesed para que la gente se vista, también es gesed, dicen los jamim. Entonces, cuando trabajas, cuando le pagas a tus empleados, cuando le pagas a tus proveedores, cuando le vendes a tus clientes, tienes que pensar que tú veniste a este mundo no a comer y a pasear, a brillar y a dar. Porque el judío por individuo no vale un centavo. No somos ni el 1% de la población mundial. El judí vale por lo que da en esta vida. Baruch Adonai Leolam. Amén.